¿Y si te dijera que una tarde festiva en Jerez de la Frontera en 1895, una vida se puso en venta entre brindis y risas, y un solo acto de valentía silenció el mazo? Hoy conocerás la verdadera historia de una criada que casi fue subastada por deuda doméstica y un capataz en bancarrota que decidió arriesgar lo poco que le quedaba, su propio nombre. Entre botas empapadas de vino, contratos sucios y recibos manchados por el tiempo, nos adentraremos en el día en que el honor dejó de ser mera retórica para convertirse en pinceladas de tinta sobre papel. Si disfrutas de las historias que la historia intentó ocultar, inscríbete ya y acompáñanos a recorrer este patio de piedra, donde una subasta interrumpida cambió el destino de muchas personas. Cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves y prepara el corazón, porque hoy el espectáculo se convierte en un ajuste de cuentas. Era una tarde de otoño en Jerez, donde todo parecía girar en torno al vino y el dinero, y sin embargo, algo no cuadraba desde el principio. La bodega estaba llena, arcos blancos, suelo húmedo, olor a mosto en el aire, gente riendo a carcajadas como si nada en el mundo pudiera salir mal. Entre las botas marcadas con tiza, hombres con sombrero intercambiaban historias, se estrechaban la mano y organizaban la venta de barriles como si discutieran asuntos insignificantes. En el patio, el improvisado templete de música nunca descansaba, y cada paso doble parecía reforzar la idea de que en su interior solo existían la victoria y la celebración. Casi nadie prestaba atención a la alta mesa de contratos apoyada contra una hilera de barriles, pero allí estaba, con papeles apilados como naipes. Alguien que pasara rápidamente podría pensar que era solo un detalle más de la feria comercial, pero esa mesa era donde se desarrollaban los juegos de la tarde, afectando la vida de quienes no tenían una copa en la mano. Y ese día fue en esa mesa donde todo empezó a ir completamente mal. Juan Barrenechea se apoyaba en una columna lateral, medio oculto, usando su vieja vara de recolección como bastón, aunque aún no era tan viejo. Su cuerpo estaba cansado por años de levantar botas, cargar peso, obedecer órdenes que rara vez cuestionaba. Quienes lo conocieron de antes recordaban al firme capataz que podía ordenar a alguien que se detuviera o se fuera con solo una mirada, pero ahora parecía más pequeño por dentro que por fuera. Lo habían despedido tras un accidente en el almacén, un derrumbe que aún veía en sueños, con tablas cayendo, gritos y olor a madera húmeda. Desde entonces, el rumor de su negligencia se había extendido como la pólvora, y nadie se molestó en escuchar su versión de los hechos. Mientras observaba las botas perfectamente alineadas, su mente también regresó al naufragio de su juventud, los hombres atrapados en una bodega que nunca se abría. La sensación de ver a alguien siendo empujado a un callejón sin salida nunca había desaparecido del todo, y ese día, allí de pie, sintió que esa misma sensación comenzaba a formarse en el aire, incluso antes de que nadie anunciara nada. Ana Belmonte llegó al patio por la puerta lateral con una bandeja de vasos, como cualquier camarera que entra en un lugar donde no está realmente invitada. Su vestido sencillo pero impecable, su delantal con las costuras meticulosamente rematadas, delataba que era de las que exigían atención hasta el más mínimo detalle. Sus ojos no se cruzaron con los de nadie durante mucho tiempo, pero tampoco bajaron del todo, como si intentara equilibrar el respeto y la dignidad en una línea muy fina. En la casa donde trabajaba, el jefe había muerto dejando un reguero de papeles que nadie podía explicar adecuadamente. El abogado era quien más hablaba, apareciendo con facturas cada vez más altas, cifras que parecían multiplicarse solas. Un día le dijeron a Ana, casi en broma, que la deuda era tan grande que quizá fuera necesario
rematar sus servicios. Desde entonces llevaba su libreta de gastos pegada al pecho siempre que podía, como si fuera un trozo de tierra firme en medio de un patio resbaladizo. Dentro había años de jabón, carbón, pan y pequeños pagos que había realizado con una disciplina casi obsesiva. Aquella tarde, mientras llenaba copas y esquivaba codazos, Ana ya sabía que su nombre se mencionaba en los papeles de la mesa de contratos. Había oído fragmentos de conversaciones, risas sobre ajustes domésticos y comentarios de que la feria estaba demasiado animada como para terminar solo con vino. Aún así, continuó su trabajo con su calma habitual, porque era la única arma que tenía en ese momento. Guardaba su libreta dentro del delantal, a la altura del corazón, y a veces pasaba el pulgar por la primera entrada, los zapatos comprados para su abuela. Esa línea torcida, escrita en una noche agotadora, le recordaba que su dinero también construyó esa casa, aunque nadie allí quisiera admitirlo. Si alguien miraba rápidamente, solo vería a una camarera sirviendo copas, invisible como tantas otras. Pero en su interior contaba cada minuto, esperando el momento en que alguien finalmente la llamara en voz alta. Y cuando el subastador subió a la plataforma con el martillo, sintió, antes de oírlo, que era su turno de convertirse en un espectáculo. El subastador subió a la pequeña plataforma como si estuviera a punto de anunciar una nueva remesa de botas o barriles, no la vida de una persona. El martillo que sostenía brillaba al reflejo de las lámparas, y las risas a su alrededor se intensificaron, como siempre ocurría cuando prometían algo diferente. Empezó a hablar de la deuda de Belmonte, con el tono de quien cuenta un chiste, explicando que se trataba de un arreglo doméstico, nada serio, solo una forma tradicional de ajustar cuentas. Muchos bebieron un sorbo de vino como si fuera algo normal, como si formara parte del repertorio de una vieja fiesta. Algunos sabían, en el fondo, que esta práctica era sucia, pero preferían no pensar demasiado en ello. Ana fue empujada hacia la plataforma con ligeras cadenas en las muñecas, no tan pesadas como para parecer una prisión, pero sí lo suficientemente visibles como para humillarla. El frío metal en su brazo decía más que cualquier broma que estuvieran haciendo a su alrededor. Juan vio este movimiento desde lejos y se le encogió el estómago de una manera que nada tenía que ver con el vino. Desde su posición, Juan podía ver claramente la mesa de contratos y fue allí donde algo en su interior se reorganizó. El libro de ventas estaba abierto, con esa caligrafía que conocía casi de memoria. Fechas, sellos, notas de pérdidas. Una mirada más atenta le bastó para reconocer patrones que había aprendido a temer. Sellos repetidos con demasiada frecuencia, líneas con valores corregidos, menciones de pérdidas por evaporación, donde no tenían sentido. Era el mismo tipo de manipulación que ya había ayudado a sellar sin rechistar, obedeciendo órdenes, actuando como si fuera solo una parte de la máquina. Mientras el subastador bromeaba sobre el nombre de Ana, el recuerdo de la bodega del barco le asaltó, el aire denso, el sonido apagado de hombres golpeando la madera. Olió la madera húmeda mezclada con el mosto, un olor que para él siempre había significado peligro y cobardía a la vez. Y se dio cuenta de que en ese patio estaban cerrando otra bodega a la vista de todos, solo que esta vez con cadenas en las muñecas de una joven que aún no había vivido ni la mitad de su vida. Juan agarró con más fuerza la báscula, como si fuera lo único que lo mantenía en pie en ese momento. No era un héroe, y lo sabía mejor que nadie, pues había pasado años presenciando injusticias y tragando saliva con dificultad. Recordaba días en que los trabajadores le pedían que revisara los pesos y él fingía no oírlos. Recordaba noches en que firmaba documentos sin el valor de leerlos bien, solo para evitar enfrentarse a la gerencia.
En ese instante, el peso de todo aquello cayó de golpe, como si años de obediencia se alinearan ante él. La imagen de Ana con las cadenas en las muñecas mezclaba pasado y presente, como si fuera a la vez una joven sirvienta y aquellos hombres presos en la bodega. Sintió una especie de vergüenza física, una sensación cálida que le subió por la nuca y le dejó sin aliento. Miró a su alrededor y vio que nadie parecía dispuesto a detenerlo. Fue entonces cuando comprendió que si no hacía nada, quedaría atrapado para siempre en ese día, como un tablón más del naufragio. Cuando el subastador levantó el mazo para saldar la deuda, Juan se movió casi sin pensar, pero con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Cruzó el patio con paso firme, el palo de serrar marcando el suelo del albero a cada paso, llamando la atención de los distraídos. Algunos rieron, pensando que pediría más vino o armaría una escena de borracho resentido, pero no tropezó ni tartamudeó. Llegó a la plataforma y con la punta del palo derribó el mazo antes de que el golpe impactara. El sonido seco de la madera al chocar contra el suelo cortó el murmullo de inmediato. Durante unos segundos nadie supo si reír, enfadarse o fingir que no veía. Juan no aprovechó ni un segundo de ese silencio. Con voz firme, exigió la presencia del notario del gremio de bodegueros allí mismo, en ese patio, delante de todos. Cualquiera que conociera su historia jamás imaginaría que un día vería a Juan Barrenechea pidiendo públicamente un testimonio y una declaración en 1960, contra de la misma casa a la que un día sirvió. La petición de Juan no sentó nada bien a quienes vivían a la sombra de la mesa de contratos. El fiscal, que hasta entonces lo había observado todo desde lejos, con una sonrisa cómoda, se acercó con el rostro tenso, como quien ve un partido interrumpido por la persona equivocada. Al bodeguero no le gustó nada que se pronunciara el nombre del gremio en voz alta en un ambiente festivo. Algunos comerciantes murmuraron que era una exageración, que podrían hablar más tarde en la oficina como siempre, pero la palabra notario, pronunciada con tanta seguridad en medio del patio, tenía un peso que nadie podía ignorar por completo. Los músicos del kiosco se detuvieron instintivamente, como si comprendieran que algo grave estaba sucediendo. Ana, todavía encadenada, miró a Juan con sorpresa y recelo a la vez, porque no tenía motivos para confiar en nadie de ese grupo. El subastador intentó bromear, diciendo que todo era un malentendido, pero la risa fue solo tibia, y ese ambiente de broma cruel finalmente comenzó a disiparse. Mientras citaban al notario, unos hombres intentaron que Juan se retractara, diciendo que estaba alterado por el despido, que estaba dolido, que no era momento de discutir detalles del libro. Usaron su pasado como argumento, como si eso negara cualquier verdad que pudiera aportar. Sintió que la acusación lo golpeaba fuerte, porque también cargaba con la culpa de cómo había terminado todo en el almacén. Pero esta vez no se acobardó. Pensó en cuántas veces se había tragado la ira para no perder su trabajo, en cuántas familias habían sufrido por las estampillas que él ayudó a imprimir. Comprendió que la vergüenza de guardar silencio ahora sería mayor que cualquier humillación que pudiera venir después. Ana agarró el cuaderno con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. La cadena le dolía en la muñeca, pero el miedo a que le quitaran el cuaderno le dolía aún más. Juan notó ese gesto y comprendió, con solo mirarlo, que dentro había más que un simple bloc de notas. Había toda una historia que nadie estaba dispuesto a escuchar. Cuando llegó el notario del gremio, el patio ya estaba dividido en dos mitades invisibles. A un lado, quienes vivían del comercio del vino y preferían que todo siguiera como siempre, aun sabiendo en el fondo que algo no iba bien. Al otro, obreros, criadas, carreteros, gente a la que rara vez llamaban por su nombre delante de tanta gente importante. El notario entró con expresión seria,
acostumbrado a que lo llamaran para resolver disputas entre propietarios, no a escuchar la queja de un capataz contra un procurador. Encontró a Juan de pie, con la vara de Cata apoyada en el pecho, y a Ana a su lado, con las cadenas y el cuaderno firmemente apretados contra el pecho. El bodeguero se apresuró a explicarle que era una exageración, una confusión de cifras, quizá un resentimiento personal. El procurador empezó a soltar bonitas palabras sobre el orden, la tradición y el honor de las casas jerezanas. Pero la presencia de la gente allí, observando atentamente, le dio un tono diferente a aquella conversación. No era una reunión de oficina a puerta cerrada, era un juicio al aire libre, con olor a mosto y miedo. Juan no estaba acostumbrado a hablar en público y se le hizo un nudo en la garganta en los primeros segundos. Sintió el peso de todas las miradas sobre él, incluyendo las de antiguos camaradas que parecían incómodos, como si traicionara un pacto silencioso. Aún así, empezó como mejor sabía, relatando sus orígenes. Habló de la vez que, de joven, bajó las botas por el río y del día que vio a hombres atrapados en la bodega de un bote que nunca se abrió a tiempo. Contó cómo esa imagen nunca se le olvidó y cómo después de eso se prometió a sí mismo que nunca más haría la vista gorda ante puertas cerradas a personas vivas. Pero, con el paso de los años, eso fue precisamente lo que hizo: firmar papeles sin rechistar. Admitió delante de todos que había sellado sellos que sabía sospechosos y que había aceptado pérdidas por evaporación sin sentido. Era como si abriera la bodega misma de su alma para mostrar lo que había dejado pudrir. El patio se volvió aún más silencioso. Tras admitir su papel en todo esto, Juan fue directo al grano. Dijo que reconocía en el libro de ventas de ese año el mismo patrón de fraude que había visto antes. Habló de los sellos repetidos en barriles que no podían haberse llenado 2 veces en el mismo periodo. Explicó, en palabras sencillas, cómo contar un barril y cómo registrar una pérdida real para que cualquiera allí pudiera entender. Describió las diferencias entre un asiento honesto y uno hecho para inflar la deuda. No usó términos complicados porque sabía que el fiscal intentaría escudarse en ellos. Mientras hablaba, algunos trabajadores negaron con la cabeza, como si finalmente vieran a alguien expresar en voz alta lo que siempre habían sospechado. El fiscal intentó interrumpir, diciendo que todo nacía del resentimiento, pero el notario les pidió que dejaran terminar a Juan, porque, les gustara o no, nadie conocía esos libros al dedillo como él. Fue entonces cuando Juan realmente llamó a Ana al centro del círculo. Le pidió que se acercara y le mostrara el cuaderno que sostenía con tanto miedo. Le temblaban las manos, pero tenía la mirada firme, como si ya no tuviera nada que perder. Abrió el cuaderno por la primera página, donde se guardaba el registro de la compra de zapatos de su abuela, y luego pasó las siguientes líneas. Cada página tenía fechas, pequeñas cantidades, cosas que por sí solas parecían triviales: jabón, carbón, pan, agujas, pequeños adelantos. Pero, sumadas a lo largo de los años, formaban la historia de alguien que pagó la casa no solo con trabajo, sino con dinero que nadie reconocía oficialmente. Juan le pidió que leyera algunas fechas en voz alta al notario, y él, con el libro de ventas en la mano, las revisó. Las fechas coincidían con épocas de cosecha, días de mayor actividad en la tienda, meses en los que el procurador había aparecido con nuevas facturas. No era casualidad, era un patrón que desenmascaraba un sistema. El notario empezó a inquietarse al darse cuenta de que el cuaderno de Ana estaba más organizado que muchos libros de contabilidad. Hojeó simultáneamente el cuaderno y el libro de la bodega, comparando la caligrafía de las fechas y examinando los sellos. Juan mencionó entonces los
recibos grapados con alfileres de cobre que ella guardaba al final del cuaderno. Eran pequeños trozos de papel que oficialmente ya no deberían tener importancia, pero el tiempo había dejado su huella en ellos. El cobre de los alfileres había creado manchas verdosas en los recibos antiguos, un desgaste inconcebible. En cambio, los recibos que el abogado presentó como liquidación reciente de parte de las deudas no mostraban signos de desgaste. Parecían demasiado nuevos para fechas que, en el papel, eran de años anteriores. Esto era algo que cualquiera podía ver con sus propios ojos, sin necesidad de saber de contabilidad. Bastaba con fijarse en el color del papel, el desgaste de las grapas, si la tinta se había desteñido o no. Cuando Juan le pidió al notario que colocara los recibos uno al lado del otro, el patio quedó cautivado por ese simple gesto. No era un discurso difícil de seguir. Era papel contra papel, mancha contra hoja limpia. El notario, que hasta entonces parecía solo seguir el protocolo, empezó a fruncir el ceño. Sabía que ese tipo de comparación no dejaba mucho margen de disculpa. Si la fecha era antigua, el papel también debía parecerlo. Si las grapas eran de hace años, el metal debía mostrar señales de ello. El abogado intentó decir que los recibos estaban bien conservados, que tal vez los habían guardado en un lugar seguro. Pero la excusa sonaba débil. Estaba cargada de un nerviosismo que nadie estaba acostumbrado a ver en ese hombre. Algunos de los presentes se miraron como diciendo sin palabras que la farsa comenzaba a resquebrajarse, y allí, entre botas, vino y risas que ya no eran tan fáciles, la idea de que todo era solo tradición comenzó a desmoronarse. A partir de ese momento, el ambiente en la bodega cambió casi palpablemente. Antes, la mayoría de la gente observaba como si presenciara un espectáculo curioso. Ahora, muchos estaban verdaderamente atentos, con la mirada fija en los papeles, intentando comprender qué significaba, también para ellos. Los trabajadores empezaron a recordar sus propias deudas, ajustes que nunca cuadraban, cobros que parecían crecer por sí solos. Las criadas, que normalmente pasaban desapercibidas, se acercaron un poco más, ajustándose los delantales, intercambiando miradas rápidas. Sabían que si despedían a Ana, cualquiera de ellas podría ser la siguiente. El dueño de la bodega, al darse cuenta de que la situación se estaba descontrolando, intentó poner fin a la discusión, diciendo que no era el lugar ni el momento. Pero fue todo lo contrario. Era la primera vez que ese patio presenciaba una verdad así, discutida en voz alta, delante de tanta gente. El notario, presionado por las miradas de la gente y el peso de los documentos en su mano, no podía simplemente darse la vuelta. Tomó la ordenanza gremial, ese grueso libro que casi nadie leía en su totalidad, y comenzó a buscar los artículos relacionados con pérdidas, pesos y deudas domésticas. Encontró un párrafo que establecía claramente la prohibición de usar las pérdidas de vino para inflar las facturas de servicios domésticos. Lo leyó en voz alta, con la cadencia de quien sabe que dice algo serio. Otro artículo mencionaba la prohibición de subastar personas en establecimientos comerciales como si fueran parte de la mercancía. El silencio tras leer estas líneas fue más denso que cualquier discurso. Fue como si, de repente, todos se dieran cuenta de que lo que estaban a punto de hacerle a Ana no solo era feo o demasiado duro, sino ilegal según las mismas reglas que juraron respetar. Algunos apartaron la mirada, otros, por orgullo, mantuvieron la expresión seria, pero ya nadie podía fingir que no lo había entendido. Ana, todavía encadenada, lo escuchaba todo, intentando mantenerse en pie. No estaba acostumbrada a discursos ni órdenes, pero comprendía muy bien lo que estaba en juego. Cuando el notario leyó la parte sobre matar gente, sintió que el corazón se le aceleraba,
como si por fin alguien hubiera dicho lo que ella se repetía en silencio. No era un mueble, ni un barril vacío. Era alguien que, durante años, llevaba anotando cada céntimo precisamente porque sabía que, si no lo hacía, un día dirían que no había pagado nada. Mientras escuchaba, recordó las noches que pasaba haciendo cálculos a la luz de las velas, con los ojos ardiendo de cansancio, intentando que cuadraran las cuentas. Recordó a su abuela preguntando si todo había sido en vano, si alguien se tomaría en serio el cuaderno. Y en ese momento, al ver al notario hojeándolo con atención, comprendió que todo ese esfuerzo no había sido en vano. Juan, por otro lado, sintió que el pasado y el presente chocaban en su pecho de una forma difícil de explicar. Escuchar al notario leer la ordenanza con tanta claridad le recordó todas las veces que había fingido desconocer esos mismos artículos. Siempre habían estado ahí, pero servían más como decoración que como guía. Ver que el texto se usaba ahora para proteger a alguien y no solo para mantener el orden a favor del más fuerte, lo conmovió. De repente, la caña de caza en su mano ya no era solo un recordatorio de su profesión perdida, era casi un recordatorio físico de todo lo que había sido y de todo lo que aún podía elegir ser. Sabía que, a partir de ese momento, no habría vuelta atrás. La Junta no lo aceptaría de vuelta. Sus antiguos compañeros probablemente se distanciarían. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió que su nombre no solo estaba ligado a accidentes y silencio, estaba ligado a un acto público que nadie podría borrar del libro de la memoria de la ciudad. El fiscal intentó defenderse, diciendo que todos allí sabían que las deudas debían pagarse, que las casas debían protegerse, que esto era solo una forma brutal de mantener el orden. Dijo que si hacían una excepción con Ana, harían una con todos, y el sistema no se sostendría. Era la vieja historia. Si te metes con algo demasiado, todo se derrumba. Pero ahora, con los recibos falsos expuestos, con los artículos de la ordenanza leídos en voz alta, esas palabras sonaban más a amenaza que a argumento. Algunos criadores de caballos, que hasta entonces solo habían pensado en ganancias y ventas, comenzaron a sentirse incómodos con la idea de estar asociados con un esquema tan sucio. También tenían reputaciones que proteger, no querían ver su apellido vinculado a la venta ilegal de caballos. Poco a poco, el apoyo que el fiscal creía tener comenzó a desmoronarse. El Pince, dueño de la bodega, lo presentía. El alcalde, convocado apresuradamente en medio del caos, llegó a un punto en el que ya no era posible fingir neutralidad. No había venido por voluntad propia. Había venido porque alguien le había advertido que la situación se había descontrolado. Encontró el patio abarrotado, con documentos esparcidos sobre la mesa, un capataz destituido hablando con firmeza, una criada encadenada sosteniendo un cuaderno que parecía más serio que muchos libros oficiales. Vio al notario del gremio, con expresión seria, no de pose. Políticamente, alinearse con el fiscal en ese momento era demasiado arriesgado. Al mismo tiempo, reconocer públicamente que una práctica tan antigua era ilegal era buscar pelea con gente poderosa. Guardó silencio unos segundos, sopesando todo esto, y fue en ese silencio donde el peso de la mirada del pueblo marcó la diferencia. Porque ese día, a diferencia de tantos otros, el más débil no se escondía en la cocina ni tras una puerta. Estaba justo en medio del patio, con cadenas a la vista y recibos en la mano. Cuando el alcalde finalmente habló, la decisión se hizo añicos, pero llegó de todos modos. Declaró que, dadas las pruebas presentadas, la subasta quedaba anulada. Las palabras salieron con visible esfuerzo, como si se apartaran años de costumbre del camino. Ordenó que las cadenas fueran retiradas de inmediato de las muñecas de Ana, allí mismo, delante de todos. El sonido de la abertura del metal fue simple,
casi discreto, pero a los que estaban cerca les pareció inmenso. Una parte del patio respiró aliviada. La otra contuvo la respiración aún más fuerte, insegura de lo que esto significaría para el negocio a partir de entonces. El alcalde también ordenó una investigación formal sobre las cuentas del fiscal y la bodega. No prometió milagros, ni habló de castigos ejemplares. Solo dijo que esto no podía quedar sin respuesta. Era poco comparado con todo lo que había sucedido, pero era mucho comparado con lo que siempre había sido normal. Ana tardó unos segundos en comprender que efectivamente las cadenas se habían soltado. Se miró las muñecas marcadas y rojas, como si fueran un recuerdo que tardaría mucho en desvanecerse. Apretó aún más el cuaderno contra su pecho, no por miedo a que alguien se lo llevara, sino como si quisiera agradecerles en silencio haber guardado todo aquello durante tantos años. No armó un escándalo, no lloró a gritos, no se arrodilló, simplemente respiró hondo, como quien vuelve a la superficie tras un largo tiempo bajo el agua. Juan la observaba atentamente, pero sin acercarse demasiado. Sabía que, aunque había ayudado a abrir aquella puerta, eso no borraba el hecho de que había pasado tanto tiempo al otro lado. Aún así, sintió un alivio que casi dolió. Era como si una parte del sótano que llevaba a cuestas por fin hubiera ganado un rayo de luz. A su alrededor, algunas criadas se acercaron discretamente a Ana, tocándole el brazo, ajustándole el vestido, realizando ese tipo de cuidados silenciosos que solo entienden quienes conocen la humillación de primera mano. Tras la decisión del alcalde, el patio estaba en un estado extraño, algo paralizado entre el deseo de reanudar las festividades y la sensación de que ya no era posible simplemente continuar. Algunos intentaron retomar una conversación de negocios, pero las risas no encajaban. El kiosco de música volvió a tocar, pero la música parecía fuera de lugar, como si hubiera perdido su propósito. La gente miraba a Juan como si fuera un hombre diferente, aunque vestía igual y sostenía la misma caña de pescar. Algunos antiguos compañeros apartaban la mirada, temerosos de que los asociaran con él. Otros se acercaban lentamente, solo para decir con el cuerpo que estaban allí si los necesitaban. Nadie quería hablar demasiado alto. Fue uno de esos momentos en los que la ciudad parece darse cuenta, por unos instantes, de que se enfrenta a algo importante, pero aún no sabe bien qué hacer con él. Ana, por su parte, no tenía el privilegio de filosofar sobre nada en ese momento. Estaba preocupada por cosas muy prácticas. ¿Dónde dormiría? ¿Si seguiría teniendo trabajo? ¿Qué harían con su abuela si el fiscal decidía vengarse de otra manera? La anulación de la subasta fue un gran suceso, pero no lo resolvió todo. Aún así, algo en su interior cambió. Por primera vez, alguien había prestado atención a las líneas torcidas de su cuaderno, a las monedas contadas, a los pequeños esfuerzos que siempre habían sido invisibles. Eso dio un peso diferente a sus propios recuerdos. Lo que antes parecía una rareza comenzó a verse como una prueba, y eso cambió su perspectiva sobre sí misma. Todavía sentía miedo, por supuesto, porque sabía cómo funcionaba el mundo, pero junto con el miedo llegó una sensación nueva, todavía extraña, que su palabra podía, de hecho, valer algo en público. Juan permaneció un rato cerca de la mesa de contratos, contemplando el martillo caído y la vara de cata en su mano. Sabía que, a partir de entonces, la vida no sería fácil. El dueño de la bodega ya se lo había dejado claro con la mirada. Las puertas de las bodegas no se abrirían para él con la misma facilidad que antes. Quizás nunca más se abrieran. Pero por primera vez en muchos años sintió que podía mirar aquella mesa sin encogerse por dentro. Había usado la misma vara que antaño servía para catar vino, para detener una injusticia. Había empleado el conocimiento acumulado durante años
de trabajo para desmantelar un fraude en lugar de reforzarlo. Era como si, en pocas horas, hubiera cambiado la huella que su nombre dejaría en la ciudad. De responsable de un accidente y cómplice silencioso, se convirtió en el hombre que soltó el martillo en medio de los brindis. Algunos empezaron a comentar allí mismo que el patio no podía seguir sirviendo como escenario para ese tipo de espectáculo. La idea de transformar parte de la bodega en un lugar para controlar pesos y contratos surgió en voz baja, en una conversación rápida entre 3 o 4 personas. Hablaron de instalar una mesa permanente, abierta al público, donde cualquier trabajador pudiera revisar las básculas, preguntar por los términos del contrato y registrar las deudas domésticas. Nada grandilocuente, nada revolucionario, solo una medida concreta para evitar que escenas como la de Ana se repitieran. Juan escuchó esta conversación y le pareció lógico. Puede que ya no fuera capataz, pero sabía leer libros de ventas como pocos. Podía usar eso de otra manera, y allí, sin grandes discursos, solo con miradas cruzadas y frases fragmentadas, nació la idea de la casa de comercio y contratos. La tarde se convirtió lentamente en noche, el cielo cambiando de color sobre los arcos encalados, mientras el patio intentaba recuperarse. Muchos se marcharon temprano, alegando compromisos, cuando en realidad simplemente no querían quedarse en esa atmósfera pesada. Otros se quedaron, caminando en pequeños grupos, comentando en voz baja lo que acababan de ver. Cada uno llevaba consigo un trocito de la historia. Algunos grabaron las palabras de Juan con la memoria de quien le gusta repetir cuentos. Otros guardaron más las imágenes, la cadena abriéndose, el cuaderno en las manos de Ana, los recibos uno al lado del otro, el martillo en el suelo. Estas imágenes, simples y directas, eran las que tenían más posibilidades de sobrevivir al paso del tiempo. En ciudades como esta, las historias se transmiten de boca en boca, más por la fuerza de lo visto que por lo dicho. Ana prefirió salir por la misma puerta lateral por la que había entrado, sin atravesar todo el patio como quien busca aplausos. Apretó el cuaderno contra el pecho y no lo soltó hasta llegar a casa. Caminó por las calles de Jerez, con el cuerpo dolorido como si hubiera trabajado todo el día encorvada sobre la piedra, aunque hubiera pasado buena parte del tiempo parada. Cada paso parecía cargar con el peso de las miradas recibidas, las bromas, el miedo real a ser fusilada. Pero junto a ese peso llegó el recuerdo de la mirada del notario, seria, atenta a sus líneas. Y esto cambió su forma de caminar, aunque todavía fuera con cuidado. Al entrar en casa, su abuela percibió en sus ojos que algo muy serio y a la vez muy importante había sucedido. Las marcas en sus muñecas contaban una parte de la historia. La forma en que sostenía el cuaderno contaba otra. Afuera, Juan salió de la bodega más tarde, cuando la actividad ya había disminuido. No tenía prisa por ir a ninguna parte, porque su vida se encontraba en una extraña incertidumbre. Ya no era capataz y aún desconocía qué le deparaba el futuro. Caminaba lentamente por las calles, sintiendo cómo su cuerpo reaccionaba a la intensidad del día. Tenía la cabeza llena de pensamientos, pero curiosamente había menos ruido que otras noches. No sentía la misma confusión de culpa y autojustificación que solía cargar. En cambio, había una especie de certeza silenciosa. Había hecho lo que debía hacer ese día. No sabía si podría mantener esa valentía en todas sus decisiones futuras, pero esa decisión específica ya estaba tomada y no podía deshacerla. Recordó la bodega del barco, los hombres a los que nunca había podido ayudar. Pensó que no podía cambiar eso, pero al menos esta vez alguien había salido vivo de la bodega antes que él. Esa noche
Mientras Jerez intentaba retomar su rutina de risas en tabernas y tratos cerrados, algunas conversaciones ya giraban en torno a lo sucedido en la bodega. En ciertas mesas, el episodio se consideró una exageración, una farsa innecesaria. En otras, un alivio, la prueba de que no todo estaba podrido. Algunos trabajadores, al oír la historia, decidieron buscar a Ana en los días siguientes para preguntarle cómo guardaba sus notas. También querían aprender a registrar las cosas, aunque no supieran escribir correctamente. Otros se acercaron a Juan, ofreciéndole pequeños trabajos, recomendaciones, nada muy seguro, pero los suficiente para demostrar que no estaba completamente solo. El impacto de ese día no se extendió como un reguero de pólvora de inmediato. Fue más bien como una brasa que permanece encendida debajo, esperando el momento oportuno para encender otros trozos de madera. Con el tiempo, la idea de la casa de oficios y contratos tomó forma. No surgió de la noche a la mañana, ni mediante un decreto grandilocuente y hermoso. Surgió de necesidades prácticas, de personas que ya no querían ser sorprendidas por contratos que no entendían. Utilizaron un cobertizo lateral de la bodega, un espacio que antes solo servía para almacenar barriles vacíos y artículos sin usar. Allí colocaron una gran mesa, básculas calibradas y cuadernos abiertos para cualquiera que quisiera registrar sus deudas y pagos. No era un lugar perfecto, ni estaba protegido de todos los intereses, pero fue un cambio concreto. El solo hecho de que hubiera un espacio donde cualquiera pudiera acudir y hacer preguntas ya era un gran avance para una ciudad acostumbrada a resolver todo a puerta cerrada. Ana se convirtió en una figura central en ese lugar, incluso sin haber asistido a ninguna escuela. Su cuaderno, antes visto como la peculiaridad de una criada sospechosa, se convirtió en un modelo. Enseñó a otras mujeres a registrar compras, anticipos y pequeños pagos con la sencillez que ella conocía. Les mostró cómo grapar recibos, cómo guardar todo en un lugar seco, lejos de la humedad, para que nadie pudiera decir después que el papel se perdió. Ver su cuaderno respetado como una herramienta de protección y no solo como una peculiaridad, le produjo una extraña sensación de reconocimiento. No era fama ni riqueza, sino algo que pesaba de forma diferente en su autoestima. En ese almacén, rodeada de mesas y papeles, se dio cuenta de que, sin querer, había pasado años preparándose para esto, y que el día de la subasta interrumpida había sido el momento en que esa preparación encontró una salida. Juan, a su vez, acabó asumiendo un papel que ni siquiera él mismo habría imaginado unos años antes. Sin margen para volver a ser capataz, empezó a ser llamado a revisar pesos y libros en otras bodegas. No era un empleado fijo, no tenía placa, ya no ejercía la autoridad de su puesto. Lo que tenía ahora era el peso de un día específico cuando decidió decir la verdad públicamente, aún sabiendo que lo quemarían. Ese episodio se convirtió en un punto de referencia. Cuando alguien mencionó que llamarían a Juan para revisar las cuentas, parte de la presión ya se acumulaba antes de su llegada. No hacía milagros ni podía cambiar todos los sistemas, pero en cada lugar donde veía un libro, la posibilidad de fraude se encarecía un poco. Eso, en sí mismo, ya era un cambio. Llevaba la caña de caza ya no como un bastón para el capataz que había perdido su puesto, sino como un recordatorio material del día en que se le cayó el martillo. En un rincón del taller, decidieron colgar el martillo roto junto a la caña, a modo de advertencia. No era un adorno bonito, sino un recordatorio incómodo. Cualquiera que entrara sabía que ese lugar solo existía porque, cierto día, alguien tuvo el coraje de aguar la fiesta. Juan observaba ese par de objetos con sentimientos encontrados. Orgullo, sí, por haber hecho algo diferente, pero también tristeza,
porque sabía que nunca podría volver a una vida sencilla y anónima, donde pudiera escudarse en la excusa de que no tenía elección. Después de ese día, siempre tendría que lidiar con el hecho de que las opciones existen, incluso cuando tienen un precio alto. Pasaron los años y la historia de aquel día en la bodega tuvo diferentes versiones, como ocurre con cualquier acontecimiento importante en un pueblo pequeño. En algunos relatos, Juan se convirtió casi en una figura legendaria, exagerada más allá de lo que realmente era. En otros, siguió siendo el capataz despedido que no aceptó bien su propia caída y causó problemas. Ana, en algunas versiones, apareció como la criada que casi fue rematada y se salvó con un cuaderno que nadie puede explicar con exactitud. En otras, desapareció casi por completo, como si la sola acción de Juan fuera suficiente para contar toda la historia. La verdad, sin embargo, permanecía oculta en los detalles. Los recibos manchados de verde, las fechas que coincidían, las manos temblorosas, el sonido del martillo en el suelo. Para quienes estuvieron allí ese día, los recuerdos eran más específicos. La mayoría no recordaba las palabras exactas, pero sí las sensaciones. La incomodidad de ver a una persona encadenada en medio de un patio que siempre había sido sinónimo de celebración. La sorpresa de oír a alguien admitir su culpa en público, sin intentar defenderse. La conmoción de descubrir que la ley, que siempre se había usado para proteger hogares y empleadores, también podía usarse para proteger a los sirvientes, y la extraña mezcla de vergüenza y alivio cuando las cadenas de Ana se abrieron. Estos detalles, combinados, crearon una especie de huella colectiva. No transformaron Jerez en una ciudad justa de la noche a la mañana, pero ampliaron algunos límites hacia un lugar ligeramente mejor. Juan envejeció, con el cuerpo marcado por antiguas caídas y años de trabajo, pero con la postura de quien aún carga con algo que necesita proteger. No se convirtió en un santo, ni vivió el resto de su vida sin errores. Tuvo días de debilidad, momentos en los que se preguntaba si había hecho lo correcto, especialmente en épocas de escasez económica. Pero cada vez que pasaba por la vieja bodega y veía la actividad en la casa de oficio y contraste, recordaba por qué había empezado todo. No era solo por Ana, aunque su historia había sido el detonante. También era por todos los demás nombres que nunca aparecerían en ningún libro, pero que dependían de pequeños cambios como ese para vivir con un poco menos de miedo. Esto le servía de ancla en los días más difíciles. Con el tiempo, Ana llegó a ser vista no solo como la joven que casi fue asesinada, sino como alguien que entendía de cuentas y recibos mejor que muchas personas importantes. Siguió llevando una vida sencilla, sin grandes lujos, pero con un respeto incalculable. Aún llevaba las marcas de una vida de trabajo en su cuerpo, aún se preocupaba por qué comer al día siguiente, aún temía a las enfermedades y a los imprevistos, como cualquier persona común. Pero nunca más tuvo que escuchar en silencio a nadie que insinuara que su trabajo no valía nada en el papel. El viejo cuaderno se guardó con cuidado y ella y otras mujeres comenzaron a llenar nuevos. Las páginas se llenaron no solo de deudas, sino de una discreta autonomía. Y eso, para quienes conocieron la historia desde el principio, tuvo un peso enorme. Si alguien entrara en la Casa del Comercio y el contraste años después, sin saber nada al respecto, quizás solo viera un lugar con mesas, básculas y gente rellenando formularios. Nada espectacular, nada que atrajera la atención de alguien que buscaba grandes acontecimientos. Pero para quienes conocían la historia, cada detalle tenía un significado. El martillo roto en la pared recordaba que la idea de divertirse para algunos ya les había costado demasiado caro a otros. La vara de clasificación junto a él demostraba que el conocimiento técnico
puede usarse tanto para oprimir como para liberar, según quien lo maneje. Las criadas que entraron con cuadernos en la mano eran, en cierto modo, una continuación de aquella escena con Ana en el patio, cuando colocó su propio cuaderno sobre la fría superficie de una bota de vino para decir que su verdad también tenía peso. La vida en Jerez continuó, con nuevas cosechas, nuevos negocios, nuevos conflictos. Se produjeron otras injusticias, porque ningún cambio lo soluciona todo. Se intentaron algunos acuerdos de formas más discretas, intentando eludir lo que se había descubierto. Pero nunca volvió a ser tan sencillo convertir la vida de alguien en una broma de la tarde, delante de todos, sin resistencia alguna. Había, al menos, una incomodidad sembrada en la conciencia de la ciudad. El recuerdo de que, un día, alguien interrumpió los brindis para pedir un notario. Este recuerdo, aunque distorsionado por el tiempo, actuó como un freno. No siempre suficiente, pero presente. Al final, aquel día de otoño de 1895, no cambió el mundo entero. Pero sí cambió por completo el de dos personas y dejó una profunda huella en la historia de una ciudad a la que le gustaba hablar de honor mientras jugaba con la vida ajena. Juan nunca dejó de cargar con la culpa de los años de complicidad, pero también empezó a cargar con la conciencia de que, al menos una vez, eligió un camino diferente. Ana nunca dejó de ser quien era, con sus preocupaciones diarias y sus noches de insomnio, pero empezó a caminar sabiendo que si intentaban volver a entrometerse en su vida como si fuera una mercancía, no sería tan fácil. Y esa diferencia, por pequeña que parezca desde en fuera, es enorme para quienes la viven en su interior. Cualquiera que haya escuchado esta historia de primera mano sabe que no tiene nada de perfecto. No hubo acuerdos mágicos, ni indulto general, ni redención limpia. Lo que sucedió fue un día pesado, lleno de miedo, vergüenza, coraje y documentos arrugados. Un día en el que dos nombres, Juan Barrenechea y Ana Belmonte, se cruzaron en el peor escenario posible, y aún así lograron encontrar un atisbo de justicia donde antes solo había conveniencia. Después de eso, la vida continuó, como siempre, nuevas deudas, nuevas cosechas, nuevas pérdidas, pero debajo de todo quedaron marcas que no desaparecen. Marcas en las muñecas, en los recuerdos, en los libros y en las paredes. Y para quienes creen que el honor no es una medalla, sino algo que se muestra a la luz del día, ese día sigue siendo un recibo público que no caduca. Al final, no fue un milagro ni un gran héroe. Fue un capataz cansado, una criada con un viejo cuaderno y la decisión de no tragarse otra injusticia en silencio. Ese día en Jerez no puso fin a todas las subastas del mundo, pero dejó una cicatriz en la ciudad y un mensaje claro. Cuando alguien se pone de pie, incluso la tradición más cómoda debe enfrentarse a su propio reflejo. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en ese patio? ¿Brindarías con la multitud o serías la voz que agua la fiesta para salvar una vida? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con alguien que necesite saber que la dignidad no se subasta. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.